inauguramos las sesiones virtuales del curso de ODS con el ODS 1 y tenemos a Dani que es aliado de ATD Cuarto Mundo España y forma parte del Consejo de Coordinación en España. Y ya te dejo, Dani, que entres. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotros a compartir un rato. Y bueno, la idea es poder contaros así como en 20 minutos un poco qué es esto de ATD Cuarto Mundo y cuál es pues, la propuesta que tenemos en relación a la lucha contra la pobreza. Y bueno, pues luego poder tener un ratillo para conversar y para dialogar, ¿no? Vamos a ver si puedo compartir aquí la pantalla sin problema y os cuento. Vale. Bueno, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues algunas ideas, ¿no? En 20 minutos cuesta resumir y yo tiendo mucho a enrollarme, así que me he hecho aquí como un pequeño guión con algunas imágenes para ir compartiendo, ¿no? Y lo primero que venía era compartiros una historia, ¿no? De una mujer que fui a visitar ayer, que se llama María, que la conozco pues, de hace 20 años, desde que vivía en un barrio de Chabolas. Y bueno, pues cuando yo comencé en Cuarto Mundo, estaba en la universidad y hacíamos una actividad que se llamaba Bibliotecas de Calle, íbamos a leer todas las semanas allí a niños y niñas en dos barrios de Chabolas del sur de Madrid. Y allí conocí a María, ¿no? Yo lo resumen muy rápido, porque no da tiempo. La vida de María da para... uy, perdón, que me está añadiendo por aquí. Da para mucho. Voy a ver si puedo compartir esto. A ver, para compartir esto otro. Vale, se ve, ¿no? Esto es un hilo de Twitter que hicimos con un pequeño resumen de la vida de María, ¿no? Con algunas imágenes. Hay un vídeo con una entrevista, pero bueno, María ha vivido durante toda su vida en naves abandonadas, chabolas, debajo de algún puente con su familia, tiene varios hijos. Llegó un día en el que justo en el barrio en el que la conocimos, en el Pozo del Huevo, lo realojaron y le dieron una vivienda de realojo, ¿no? Era el sueño de su vida, de repente tener una casa sin humedades, una casa con electricidad, una casa cerca del colegio para sus hijos. Era marzo del 2001, ¿no? Como se ve, no sé si llegáis a leerlo, ¿no? Pero bueno, de repente era el sueño de su vida y parecía que todo se iba a solucionar en ese momento para ella, ¿no? Sin embargo, poco después, al cabo de unos años, empiezan a aparecer los problemas, ¿no? María es gitana, todos sus hijos, su pareja y sus hijos son también gitanos, empiezan a aparecer bueno, pues, problemas, conflictos con los vecinos, algunos están de acuerdo con que María tenga que seguir estando ahí, la acusan de no querer integrarse, y ella dice, pues es verdad que es difícil venir de una chabola a vivir a un piso, hay muchas cosas que cambiar, a mis hijos y a mis hijas pequeñas les ha costado mucho, pero vamos adaptándonos, ¿no? Y el caso es que cuando al final hemos hecho todo este esfuerzo de adaptación, al final es cuando nos encontramos con que nos tiran a la calle, ¿no? Porque ya hace tiempo que la gente se cansó y que ya no esperaban que nosotros pudiéramos cambiar, ¿no? Y entonces la institución de realojamiento que nos ha dado la vivienda nos echa a la calle. Nos echa a la calle sin preocuparse de a dónde vamos. María se encuentra que tiene que ir a vivir a una casa antigua que está medio en ruinas, con ratas y demás bichos que les hacen que no puedan dormir por las noches. Sigue teniendo algunos niños muy, muy pequeños.
y ahí se quedan, ¿no? A la buena de Dios. El único interés de servicios sociales es que esos niños tienen que seguir yendo al colegio, sin preocuparse si ahora donde están viviendo tienen un buen acceso al colegio o tienen que ir andando durante varios kilómetros para llegar a él, ¿no? María, es una frase que a mí siempre me ha impactado mucho, ¿no? Que ella siempre ha repetido, siempre dice, no nos quieren en ningún lugar, en todas partes molestamos, ¿no? Su vida ha sido siempre un querer estar, vivir dignamente, pero ser siempre expulsada y además señalada como culpable, ¿no? Sin que nadie más reconozca que, bueno, que a lo mejor hay una responsabilidad compartida en esto del vivir juntos, ¿no? Y finalmente se encuentra en el 2018 con que, claro, como sigue sin vivienda, lleva muchos años sin vivienda, ocupando casas vacías y de repente ella el único ingreso que tiene es la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid y de repente se dan cuenta que no vive donde está empadronada, pero claro, es que sigue empadronada en ese sitio del que ya le expulsaron y no ha vuelto a tener oportunidad de empadronarse en ningún lugar, ¿no? Pero le dicen a la renta mínima, bueno, pues si esto no cuadra, te tenemos que quitar te quitamos la renta mínima, la única paga que tiene, ¿no? Ahora, además, al quitarle la renta mínima, María, que tiene un problema de enfermedad pulmonar grave, de enfermedad cardíaca, que ahora mismo necesita oxígeno domiciliario, se encuentra con que le quitan la financiación de la medicación. Es decir, no solo le quitan los únicos ingresos que tiene, sino que además le dicen que tiene que empezar a pagar por los medicamentos, unos 50, 60 euros al mes, ¿no? Y así ha seguido su vida. Ayer cuando la fui a ver, había vuelto a entrar una nave que estaba en medio de un campo abandonada, donde no tiene ni luz ni agua, y preguntando, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder vivir, para que me dejen vivir de una manera digna, ¿no? Porque incluso en este sitio tan olvidado ha recibido visitas de gente que trabaja en las fincas cercanas para decirle que se tiene que ir de allí y amenazándola con incendiar, con prender fuego al campo, bueno, sí, a la parcela donde está esta casa que está abandonada y que en realidad nadie va a hacer nada con ella, ¿no? Que está ahí medio derruida. Pues bueno, esta es la historia de María, que aunque parezca una historia difícil de creer, es una historia real como la vida misma. Vamos, ya digo que ayer fui a visitarla, ¿no? Y es una historia que está recogida en un libro que hemos hecho, se llama Realojando Derechos, que recoge varias de estas historias de personas que fueron realojadas de barrios de chabolas a pisos y luego muchas de ellas fueron expulsadas, algunas siguen viviendo en los pisos, pero bueno, lo que tienen en común es que se les hace los únicos responsables de todo este proceso de integración y de vida en común que supone el incorporarse a los pisos cuando hay muchas deficiencias y muchos derechos que no están siendo respetados, ¿no? En estos procesos. Por eso hicimos este informe que publicamos el año pasado. Y este ejemplo de la vida de María recoge muchas de las claves que en una investigación que se ha hecho a nivel internacional que se llama Las dimensiones ocultas de la pobreza aparecen, ¿no? Como ATD Cuarto Mundo España pertenecemos a un movimiento internacional de lucha contra la pobreza, que es ATD Cuarto Mundo Internacional, y entonces hicieron un trabajo de investigación con universitarios, con profesionales y con personas en situación de pobreza para ver cómo medir la pobreza, ¿no? Más allá del tema de la carestía económica, la pobreza es muchas otras más cosas, ¿no? Y esto es lo que intenta representar esta imagen. A ver si la puedo poner más grande, sí. Pues efectivamente hay una parte de insuficiencia de ingresos, de falta de trabajo decente, de privaciones materiales y sociales. Esto es lo que se suele, lo que solemos entender por pobreza, ¿no? Cuando se habla de pobreza, ya que se publicaron los datos de pobreza en España, que publicó la EAPN en España, hablan fundamentalmente de estas tres dimensiones, ¿no? Pero hay otras dimensiones también que son muy importantes, ¿no? Que es la parte del maltrato social, el maltrato institucional y las contribuciones no reconocidas. Las personas que viven en situación de pobreza hablan siempre de que esto es algo para ellos
tan importante como el tema de los ingresos, del trabajo, de las privaciones materiales, ¿no? El sentirse maltratado, el sentirse discriminado, ¿no? Desde hace unos años se empieza a hablar de la aporofobia, del odio a las personas que viven en pobreza, ¿no? Es un término que se ha puesto más de moda y que visibiliza algo que en realidad ha estado siempre ahí, ¿no? Y que es algo que no es solo de grupos o de colectivos o de gente que esté, bueno, de gente intransigente, sino que a nivel institucional muchas de las actuaciones institucionales que se supone que están destinadas a las personas en situación de pobreza, terminan también maltratándoles, ¿no? Muchas medidas de protección del menor son vividas por las personas y por las familias en situación de pobreza como amenazas, porque no cuentan con los esfuerzos que están haciendo ellas, porque les señalan solo como gente incapaz de cuidar a sus menores sin apoyar los esfuerzos que ya están haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y que ahora mismo, por ejemplo, con todo el tema de las rentas mínimas y con el ingreso mínimo vital que se ha puesto en marcha en estos meses, vemos como son muy buen ejemplo de este maltrato institucional, ¿no? Se pone en marcha una medida que se supone que es para dar ingresos a quienes no tienen otra vía de acceso a estos, pero que se va alargando en el tiempo sin responder a las solicitudes que ya hay, sin tomarse lo suficientemente en serio que la gente no tiene para comer y para los gastos básicos que tiene, ¿no? Y que no se puede decir, bueno, vamos a esperar 3 meses, 6 meses para decidir si damos o no la ayuda, ¿no? Y mientras tanto, comunidades como la Comunidad de Madrid se ponen en marcha políticas de, bueno, pues si ya hay esto, vamos a dejar de pagar la renta mínima, o a decir a la gente a la que ya estamos pagando una renta mínima por nuestra parte, que no, que pidan esto otro y que si no lo piden les amenazamos con dejarles sin el ingreso que tienen hasta ahora, ¿no? Que les estamos dando, ¿no? Y el tema de las contribuciones no reconocidas, lo que decía antes, los esfuerzos de la gente que vive en pobreza, esa imagen que nos han dado muchas veces que aparece en los periódicos de el pobre como alguien que está tirado en un banco con un cartón de vino borracho y sin hacer ningún esfuerzo por salir adelante. Eso es una foto de un momento puntual, pero nadie está rendido siempre. La gente lucha por su dignidad, la gente lucha por resistir de la mejor manera posible, por ver reconocidos sus derechos y lucha por su gente cercana, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta para trabajar en esa línea, ¿no? De favorecer esos esfuerzos que hace la gente por resistir de una manera digna, ¿no? Y en el centro de estas dimensiones ocultas de la pobreza aparecen bueno, pues ese sufrimiento en el cuerpo, en la mente y en el corazón, que es como lo expresaban las personas que participaron en la investigación, como expresaban ese sufrimiento que tanto les afecta de vivir en la pobreza, pero ellos hablan también de esa lucha y de esa resistencia diaria y cotidiana por salir adelante, y ellos hablan de el tema del desempoderamiento. Uno de los términos que se ha puesto también muy de moda últimamente es el tema del empoderamiento, ¿no? Decimos a la gente que tiene que empoderarse, que tiene que ser capaz de hacer las cosas por sí mismo. Pero lo que muchas personas en situación de pobreza nos dicen es que sí, que ellos encantados, pero que para ello lo primero es desactivar los mecanismos que les desempoderan, ¿no? Todos esos mensajes que reciben constantemente diciendo que no valen, que lo que hacen no es suficiente o que no pueden hacer eso que ellos creen que es lo mejor para ellos, ¿no? Porque desde otros puntos de vista es visto como algo estúpido y que no sirve para nada, ¿no? Entonces, no es ya tanto que tengan que empoderarse, sino que sienten cómo continuamente se les desempodera y se les machaca, ¿no? En un trabajo que hicimos con fotografías, en el que pedíamos a personas en situación de pobreza que expresaran, que hicieran una foto sobre qué es para ellos la pobreza, la foto que eligieron entre todos, que era la que mejor representaba la realidad de pobreza, era esta que os pongo a continuación. Esto que parece que fuera la luna ahí sobre un cielo sin estrellas, en realidad es la mirilla de una puerta. Esta foto la hizo una persona que decía, desde mi casa, como no hay ventanas, vivo en un local, no hay ventanas y la única luz que entra es la luz de la mirilla de la puerta. Y cuando estoy en mi casa me siento tan hundido que soy incapaz de abrir la puerta y salir afuera porque me da vergüenza la mirada de la gente también, ¿no? Por lo que vivo y por las dificultades que tengo. Esta imagen de la puerta cerrada, de no tener luz, de no tener ventanas, de
ese encierro y esas barreras que no permiten salir hacia afuera es la que estas personas que participaron en este proyecto de fotografía y que vivían todas en situación de pobreza, eligieron como la que mejor representaba la pobreza, ¿no? No eligieron una en la que había el tema de la alimentación y el tema de la vivienda como tal, sino el tema del encierro y la oscuridad. Y entonces, bueno, pues os cuento 4 proyectos que son un poco el eje central, ¿no? de lo que andamos haciendo en ATD Cuarto Mundo en España, ¿no? Un poco en esta clave, ¿no? De proyectos que sirvan para abrir puertas y ventanas a la resistencia y la dignidad de la gente, ¿no? No queremos luchar para asistir a estas personas, sino luchar a su lado por, bueno, pues porque sus esfuerzos, los esfuerzos que están haciendo sean reconocidos y lleguen a buen puerto, ¿no? El primer proyecto es Tapori. Tapori es una corriente internacional de niños, dinamizada por Cuarto Mundo en los distintos lugares, en los países en los que estamos, que, bueno, pues que son grupos de niños y de niñas que se reúnen semanal o quincenalmente, trabajan distintos temas, unos grupos escriben a otros, son grupos de niños y de niñas en distintas situaciones socioeconómicas y de distintos países, ¿no? Con lo cual pueden descubrir lo que cada uno, bueno, lo que unos y otros están viviendo y al mismo tiempo reflexionar sobre, en las realidades de cada uno de sus barrios, qué realidades de pobreza y de exclusión hay y cómo pueden ellos actuar, ¿no? Ellos son también agentes de transformación. Las típicas historias de en el cole a tal niño en clase nadie le quiere hablar o a tal otro por ir mal vestido de repente otros se ríen de él y bueno, cómo nos organizamos para que nadie se quede solo, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, por ejemplo, mucho del trabajo que estuvimos haciendo durante la primavera fue de apoyo escolar a muchas de estas niñas y estos niños que, por un lado, tenían difícil el acceso a todo el tema de la educación virtual, por tema de internet, de equipos y demás, pero al mismo tiempo tenían difícil el que ni siquiera sus profesores y sus profesoras se acordaran de que ellos estaban también ahí, ¿no? Son chavales que tienen tantos problemas en el colegio que algunos profesores desbordados por la situación, o sea, no es tampoco culpabilizando a los profes, pero desbordados por la situación, habían pensado, bueno, pues con estos no hay nada que hacer, ¿no? Tampoco, para lo poco que aprovechan en clase, pues tampoco pierden tanto, ¿no? Frente a esto nos organizamos para apoyarles y la verdad es que el resultado fue muy positivo. Todos los chavales y chavalas terminaron aprobando el cole por primera vez en muchos años, ¿no? Otro de los proyectos es esto que llamamos Universidad Popular Cuarto Mundo o el cruce de saberes, ¿no? Cada 2 meses hacemos una reunión que son reuniones donde queremos aprender cosas juntos, tanto personas en situación de pobreza como otros que no vivimos en situación de pobreza, pero que estamos comprometidos en esta lucha, en este combate, ¿no? La idea es ir trabajando distintos temas, pues la vivienda, la salud, la ecología, temas de interés general, no solo temas relacionados con la pobreza, ¿no? Y que al trabajar esos temas podamos identificar qué es lo que los más pobres, las personas en situación de mayor pobreza y exclusión, tienen que aportar sobre esos temas, ¿no? Identificar eso para luego hacerlo conocer al resto de la sociedad y permitir también que sean como espacios donde estas personas en situación de pobreza que les cuesta mucho hablar en público muchas veces o sentir que lo que ellos aportan de verdad merece la pena, porque siempre lo que han recibido es, ¿tú para qué vas a hablar si eres medio tonto o que hablen los universitarios, la gente que tiene títulos y demás, ¿no? Pues bueno, pues es un espacio donde pueden expresarse, descubrir el valor de sus aportaciones y a partir de ahí poder participar en lo que sería la segunda fase, que es esto del cruce de saberes, ¿no? Que son ya como proyectos de investigación. Este proyecto de las dimensiones ocultas de la pobreza que os comentaba antes, que es un proyecto que se hizo a nivel internacional, es un proyecto de cruce de saberes, ¿no? Donde lo que se quiere es establecer un diálogo entre el saber académico de la gente de la universidad, el saber de acción del mundo profesional y el saber de la experiencia que aportan las personas en situación de pobreza, ¿no? Cualquiera de estos temas, si no
incorporamos este conocimiento que viene de experimentar la pobreza en primera persona, nos estamos perdiendo algo que es fundamental, ¿no? Y que nos impide llegar a entender bien hasta el final cómo abordar estas realidades. Un tercer eje fundamental, la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, ¿no? Bueno, pues os comentaba antes de todo el tema este de los ingresos, rentas mínimas, ingreso mínimo vital, o el informe que hicimos de Realojando Derechos sobre el tema de realojamientos de barrios de chabolas. Bueno, pues el tema de la pobreza nos... una de los ejes claves es el tema de los derechos, ¿no? La pobreza no es solo no tener ingresos, sino el no ver reconocidos tus derechos de manera efectiva, ¿no? Y al no ver reconocido, pues eso, al no tener vivienda, pues no puedes empadronarte, entonces no puedes tener derecho a una asistencia sanitaria, no puedes tener más dificultades para llevar a tus peques al cole, no se ve reconocido tu derecho a la participación, a la igual dignidad que a todos los demás, porque siempre todo el mundo te considera un ciudadano, una ciudadana de segunda, ¿no? Entonces, bueno, esta Oficina Jurídica de Derechos Sociales nos reunimos una vez al mes para revisar distintos casos que nos van llegando e intentar, la cuestión no es resolver estos casos que nos llegan, sino a partir de estos casos que nos llegan entender cuáles son como los principales campos de combate jurídico con personas que vienen del mundo del derecho, que también con profesionales de trabajo social y del ámbito sanitario, bueno, pues identificar cuáles son esos campos en los que toca como denunciar esa vulneración de derechos y generar herramientas para defenderlos, ¿no? En estos últimos años, pues eso, hemos apoyado tanto en temas de vivienda como con denuncias al defensor del pueblo sobre el tema de las rentas mínimas en la Comunidad de Madrid, que ha venido a reconocer que lo que se sigue haciendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a las rentas mínimas vulnera muchos derechos fundamentales, y el tema del acceso a la sanidad y demás, ¿no? Pero bueno, es un punto clave a la hora de organizar la respuesta a las realidades de pobreza, ¿no? Y luego, un último punto que nunca queremos que se nos olvide es el de ir al encuentro de quienes viven en mayor pobreza, ¿no? Actualmente estamos en Madrid, hay un pequeño equipo en Sevilla también, en Madrid estamos en distintos barrios, pero siempre buscando otros lugares nuevos, ¿no? Para conocer nuevas realidades de pobreza, ¿no? En estos últimos años hemos estado muy implicados en Vallecas, en Tetuán y en Carabanchel. Ahora mismo estamos conociendo mejor la realidad de Parla, que es uno de los lugares más significativos en la Comunidad de Madrid en cuestión de pobreza y exclusión. Y bueno, pues intentando tener esa presencia, ¿no? Varias personas del equipo, hay un equipo permanente de personas que están contratadas en ATD Cuarto Mundo, y no es solo un trabajo, no es solo dedicar unas horas, le llamamos voluntarios o voluntarias permanentes, ¿no? Porque de alguna manera comprometen su vida de manera que no es solo que hagan unas tareas durante unas horas al día, sino que se comprometen también en, pues, por ejemplo, ir a vivir a estos lugares. Ahora hay 2 familias que se han ido a vivir a Parla para conocer la realidad de distintos barrios de Parla, pero desde una presencia cotidiana, ¿no? Igual que anteriormente hicimos en Carabanchel, en Vallecas o en Tetuán, ¿no? Y ya por terminar, y no enrollarme mucho más, bueno, pues revisando los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues es verdad que el tema de la pobreza parece que está como al principio, ¿no? Es el primero y es fundamental el que aparezca en primer lugar, ¿no? Pero es fundamental también que veamos la relación que tiene con todos los demás objetivos de desarrollo, ¿no? No es posible conseguir el fin de la pobreza si no abordamos el tema de la alimentación, de la salud, de la educación, de la igualdad, y llegando hasta el final. Si no, o sea, es imposible resolver todas las demás cuestiones si en el punto 17 de alianzas para lograr otros objetivos no incorporamos como aliados y como aliadas en esta lucha a las personas con experiencia de pobreza, ¿no? Si seguimos con la clave que se sigue funcionando muchas veces de hacer para, ¿no? De qué vamos a hacer para responder a las necesidades de quienes viven en pobreza, nunca llegaremos al final, ¿no? Porque podremos
a lo mejor responder a las cuestiones materiales, pero la cuestión de la dignidad que se ve machacada cuando no te sientes tratado dignamente, eso no lo vamos a resolver, salvo que de verdad les consideremos de igual a igual, de tú a tú, como socios, como socias fundamentales en la lucha contra la pobreza. Y ya me callo. Millones de gracias, Dani. Ha sido súper interesante que nos acerques y muy triste también, pues eso, conocer más acerca de la realidad que se enfrentan a un problema como la pobreza aquí en España. No sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta. Si tenéis, ahora es el momento. A mí me gustaría preguntarte qué podríamos hacer las personas que no nos hemos enfrentado a una situación de pobreza, que está en nuestra mano, qué consejos darías para luchar a favor de la erradicación de la pobreza. Justo el sábado es el 17 de octubre, el día de erradicación de la extrema pobreza, ¿no? Y justo ahora en esta situación es difícil, otros años hemos organizado siempre alguna propuesta de juntarnos, alguna concentración, una jornada, algo así, ¿no? Este año es todo tan complicado que pensar algo así es difícil, ¿no? Pero en realidad lo que nos salía era decir, o sea, el reto es muy sencillo y es complicado al mismo tiempo, y es, o sea, realmente nos hemos parado a escuchar a quienes viven en pobreza, digo, porque a nuestro alrededor hay esas realidades, ¿no? ¿Cómo puedo acercarme a alguien en esta situación para escuchar, para intentar comprender, no para juzgar, no para decirle qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí yo creo que sí que lo interesante es eso, que cada uno pensemos, bueno, eso desde dónde puede ser, participando en algún grupo que tenga cerca en el barrio, acercándome a alguien que veo que está en la calle, o que a lo mejor es vecino o vecina mía, bueno, buscar esas oportunidades de escuchar, eso es lo primero, porque si no nos enredamos en hacer cosas que a lo mejor no hacemos cosas por otros que a lo mejor no son las que el otro está esperando que hagamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vayamos un poco al ritmo de los otros. Genial. ¿Tenéis las personas que estéis conectadas alguna pregunta? Parece que... Bueno, yo sí bueno, sin nada de pregunta, sí un poco en la línea de lo que decías tú, Mónica. Por ejemplo, pues estabas hablando de la Comunidad de Madrid, que yo, por ejemplo, estuve viviendo ahí muchos años, pero ahora estoy en Cataluña. ¿Cómo podemos empezar pues en un sitio donde, pues en este caso entiendo que una persona de Madrid pues, pueda acudir a vosotros para sumarse a las iniciativas, ¿no? Pero es lo que decías tú de ir a las iniciativas de barrio, pero ¿cómo podemos empezar poco a poco a adentrarnos en este mundo para gente al final que nunca ha colaborado, nunca ha entrado pues activamente? Claro, o sea, es verdad que dice que cada realidad es cada realidad, ¿no? O sea, no hay una receta ni nada que te pueda decir, ¿no? Lo que comentaba antes, sí. Mirando un poco alrededor, qué lugares, qué espacios, qué personas hay a los que me pueda acercar de alguna manera, ¿no? Y con quien pueda hablar, ¿no? Intentando, claro, o sea, que sean, o sea, huir un poco yo. Hay espacios que están muy marcados por el tema del asistencialismo, ¿no? Donde va la gente a recibir cosas. Pues quizás esos no son los mejores lugares, o sea, ahí la gente no va a sentirse muy libre para poder hablar. Está claro que esos lugares tienen que existir porque estando las cosas como están, pues desde ahí se resuelven muchas cosas, ¿no? Pero eso, pensando, si alguien es de... antes, digo,
en vez de ir a la cola de Cáritas cuando está entregando cosas, a lo mejor es más interesante encontrarse con alguien dentro de alrededor de la iglesia, pero no en el momento de justo dar o recibir, ¿no? Y luego ver a lo mejor redes vecinales que haya, ¿no? Al final las asociaciones vecinales, y además en muchos lugares ahora se han puesto muy en marcha con el tema este del coronavirus y demás, Sí. redes ahí de apoyo mutuo, pueden ser lugares interesantes, ¿no? Para acercarse, para conocer, para escuchar. A veces tan sencillo como sentarse en un parque y mirar alrededor, a ver qué es lo que está pasando. Claro. Y dejar que surja una conversación. Vale. Ok, gracias. Pues si no hay más preguntas, nos despedimos. Muchísimas gracias, Dani, por vuestra labor, por explicarnos pues, a los problemas a los que se enfrentan, que creo que es algo bastante impactante, ¿no? Cuando no te lo explico, o sea, porque lo que tú comentabas, que hay problemas relacionados con la pobreza que todo el mundo los tiene en la mente, ¿no? Pero problemas como la discriminación, la exclusión social, cosas así que se enfrentan en el día a día, y eso creo que es muy importante el ser consciente, es lo que decías, de hablar de tú a una persona que a lo mejor está en una situación de pobreza, y escuchar y empatizar y intentar echar una mano en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo, y de nuevo mil gracias, Dani, por vuestro trabajo, y que seguimos en contacto. Muy bien. Muy buena Pues tarde muchas gracias para a todos. todos. Buena tarde.